La abandonaron porque no podía caminar, dejándola como carga rota que ya no podían cargar. Pero lo que su familia no sabía era que algunas raíces crecen más fuertes en tierra árida, y que el amor verdadero no mide distancias sino corazones en él. Polvo se alzaba en nubes doradas, mientras la carreta familiar se alejaba por el sendero pedregoso, llevándose consigo las voces que habían llenado sus mañanas durante 23 años. Esperanza observaba desde su refugio improvisado de tablas y lona, los dedos aferrados a la manta que cubría sus piernas inmóviles, mientras el sonido de las ruedas se desvanecía, como promesas rotas. En el viento del desierto no gritó sus nombres, no les suplicó que regresaran. El orgullo que había heredado de su abuela le impedía derramarse como agua sobre arena seca, aunque por dentro se sintiera exactamente así, derramada, desperdiciada, abandonada a merced de un pueblo que la miraba, como si fuera una mancha en su perfecta fachada de familias completas y cuerpos que funcionaban como Dios mandaba. A la carta había llegado 3 semanas atrás, arrugada y manchada de lágrimas, antes de que alguien se la leyera en voz alta. Trabajo en las fábricas del norte, dinero suficiente para empezar de nuevo, pero no había espacio en el camión para alguien que no pudiera trabajar, que no pudiera caminar, que no pudiera contribuir más que con la carga de sus necesidades. Por el bien de todos, mija, había murmurado su madre la noche anterior, evitando sus ojos como si la culpa fuera contagiosa. Cuando encontremos trabajo, cuando nos establezcamos, pero las promesas vacías sonaban igual en todos los idiomas. Y Esperanza había aprendido, hacía mucho tiempo, que cuando era otra palabra para nunca. Ahora, el silencio se extendía espeso como miel derretida al sol. Las gallinas del vecino picoteaban cerca de su refugio, ajenas a la tragedia humana que se desarrollaba metros más allá. Una mujer pasó cargando agua, sus ojos rozaron la figura de Esperanza y se apartaron rápidamente, como si la desgracia fuera contagiosa. El estómago le dolía, pero no de hambre todavía. Eso vendría después. Por ahora, el dolor era más profundo, más crudo. El tipo de herida que no se cura con tortillas tibias o palabras dulces. Era el dolor de saberse prescindible, de descubrir que el amor familiar tenía límites que ella había cruzado sin darse cuenta el día que sus piernas decidieron no volver a obedecerla. Esperanza ajustó la manta alrededor de sus hombros y miró hacia el horizonte donde su familia había desaparecido. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de colores que prometían otra noche sola, pero en sus ojos no había lágrimas, solo una determinación feroz que su familia nunca había entendido. Si iban a abandonarla, tendría que aprender a no necesitarlos. 3 días después, el hambre había comenzado a hablar con su propia voz, susurrando promesas crueles cada vez que Esperanza cerraba los ojos. El agua del pozo comunitario le duraba medio día, cuando racionaba cada sorbo como si fuera oro líquido, y las tortillas que había guardado se habían endurecido, hasta convertirse en círculos de cartón que raspaban su garganta seca. Las voces de su familia la visitaban en los momentos más silenciosos, fantasmas crueles que danzaban alrededor de su refugio cuando el sol se ponía. La risa de su hermana menor mientras perseguía gallinas en el patio, la voz áspera de su padre contando historias de revolución que había heredado de su abuelo, el murmullo suave de su madre rezando el rosario cada noche, las cuentas deslizándose entre sus dedos como lágrimas convertidas en piedra. Esperanza, ven a ayudarme con la masa. Escuchaba algunas noches, tan claro que giraba la cabeza hacia la entrada de su refugio, esperando ver la silueta familiar, pero solo encontraba aire vacío y el eco de su propia respiración entrecortada. Se había convertido en una experta en el arte de la supervivencia invisible. Cuando los niños del pueblo corrían cerca, jugando con aros de madera y pelotas de trapo, ella se hundía más profundo en las sombras de su refugio Conversion 2, en parte del paisaje olvidado. Cuando las mujeres pasaban camino al mercado, con sus rebozos coloridos ondeando como banderas de una vida que ya no le pertenecía, Esperanza fingía dormir, empero por las noches, cuando el pueblo se aquietaba y solo quedaban los grillos y el viento suspirando entre los mezquites, permitía que las lágrimas llegaran, no las suficientes para ahogar el fuego que ardía en su pecho, esa llama obstinada que se negaba a extinguirse sin importar cuántas veces el mundo intentara apagarla. La sed era peor que el hambre. La sed
te hacía considerar cosas que el orgullo normalmente prohibía, como arrastrarte hasta la casa de doña Carmen y suplicar por un vaso de agua, como gritar hasta que alguien, cualquiera, recordara que seguías existiendo en este rincón, olvidado del mundo. Pero Esperanza había heredado algo más que orgullo de su abuela. Había heredado la capacidad de convertir la desesperación, determinación, de transformar el abandono en una forma extraña de libertad. Si iban a tratarla como si fuera invisible, entonces aprendería a moverse como sombra. Si iban a ignorar sus necesidades, entonces encontraría la manera de satisfacerlas. Ella misma al cuarto día, cuando el hambre comenzó a marearla, y la sed hizo que sus labios se agrietaran como tierra reseca, Esperanza tomó una decisión. No iba a morir aquí como un animal herido esperando que alguien se compadeciera de ella. Iba a vivir en el amanecer. Llegó envuelto en bruma dorada. Cuando Esperanza despertó, con la sensación de que alguien la observaba. No era el tipo de mirada curiosa y esquiva de los niños del pueblo, ni la inspección rápida y culposa de las mujeres que pasaban fingiendo no verla. Esta mirada tenía peso, presencia, como si perteneciera a alguien acostumbrado a ver sin ser visto. Se incorporó lentamente, parpadeando para enfocar la vista. Y ahí estaba, una figura inmóvil recortada contra la luz temprana, sombrero de ala ancha proyectando sombras que ocultaban su rostro. Un hombre de espaldas anchas y manos que descansaban con naturalidad sobre las riendas de un caballo, que parecía esculpido en bronce, y paciencia en Esperanza, sintió cómo se le tensaban los músculos que aún le funcionaban, como el instinto de supervivencia despertaba en su pecho como un animal alerta. Los hombres que llegaban al amanecer raramente traían buenas noticias para mujeres solas y vulnerables, especialmente para mujeres que no podían correr. ¿Qué quiere? Su voz salió más ronca de lo que pretendía, áspera por días de usar el agua solo para sobrevivir, en lugar de hablar. El hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, desmontó con movimientos económicos y precisos. Cada gesto deliberado, como si hubiera calculado exactamente cuánto espacio ocupar, cuánto ruido hacer, cómo moverse, para no asustar a una criatura herida. Sus botas tocaron el suelo con apenas un susurro. Caminó hacia ella sin prisa, deteniéndose a una distancia que hablaba de respeto más que de precaución. Desde allí, Esperanza pudo ver que su ropa había conocido mejores días, pero estaba limpia, remendada con cuidado. Su rostro llevaba las marcas del sol y el viento, líneas que parecían talladas por años de silencio, más que de edad. No la voy a hacer daño, dijo finalmente, y su voz tenía la cualidad del agua corriendo sobre piedras, suave, pero constante. No me está haciendo daño, replicó Esperanza, alzando la barbilla con una dignidad que había practicado hasta perfeccionarla. Pero tampoco me está ayudando con nada. Algo que podría haber sido una sonrisa tocó las comisuras de sus labios. Todavía no el descaro de esa respuesta la tomó por sorpresa. La mayoría de la gente que se acercaba a ella lo hacía con lástima pegajosa o curiosidad morbosa. Este hombre la miraba como si fuera exactamente lo que había venido a encontrar, como si su presencia aquí, en este refugio improvisado, fuera la respuesta a una pregunta que había estado cargando durante mucho tiempo. ¿Quién es usted?, preguntó Esperanza. Alguien que sabe lo que es que lo dejen atrás, respondió simplemente, y con esas palabras, algo cambió en el aire entre ellos. No era simpatía, no era lástima, era reconocimiento, el tipo de entendimiento que solo surge entre personas que han aprendido a navegar el mundo con heridas que otros no pueden ver la segunda vez que vino. Trajo café, no anunció su llegada, no explicó de dónde había sacado los granos tostados, que molió entre dos piedras con la paciencia de alguien acostumbrado a convertir la espera en ritual. Simplemente apareció cuando el sol apenas tocaba el horizonte. Construyó un pequeño fuego con ramitas secas que parecía haber recolectado en el camino, y puso agua a hervir en una lata abolladada que probablemente había vivido más vidas de las que podía contar. En Esperanza lo observó desde su refugio, fingiendo que el aroma del café no hacía que su estómago se retorciera de necesidad. Había pasado casi una semana desde que había probado algo caliente, algo que no fuera agua tibia que sabía a metal y resignación. ¿Va a quedarse ahí mirando o va a venir a tomar café?, preguntó sin levantar la vista del fuego, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. No necesito su caridad,
respondió Esperanza, aunque las palabras sonaron menos convincentes de lo que había pretendido. Bueno, dijo él, vertiendo el café en 2 tazas de peltre que habían conocido mejores días, porque no estoy ofreciendo caridad, estoy ofreciendo café, no hay una diferencia. A pesar de sí misma, Esperanza sintió curiosidad por esa diferencia. Había vivido suficiente tiempo en el extremo receptor de la lástima para reconocer todas sus formas, a las monedas arrojadas, sin hacer contacto visual. La comida dejada cerca de su refugio, cuando pensaban que no estaba mirando, las oraciones, susurradas en su nombre, como si fuera una causa perdida que necesitaba intervención divina. Esto se sentía diferente. Se sentía como una invitación en lugar de una limosna. Lentamente, usando sus brazos para impulsarse, Esperanza salió de su refugio y se acercó al fuego. Él le tendió una taza sin ceremonia, sin mirarla, con esa expresión de admiración forzada que la gente usaba cuando quería sentirse bien por ayudar a los menos afortunados. El café estaba fuerte, amargo, perfecto. Sabía a mañanas que había olvidado que existían, a conversaciones que no había tenido en semanas, a la posibilidad de que el mundo todavía tuviera pequeños placeres que ofrecer, incluso a alguien como ella. ¿Cómo se llama? Prickle. Después de varios sorbos de silencio cómodo, Mateo, respondió. ¿Y usted? Esperanza. Esperanza, repitió, y la forma en que dijo su nombre hizo que sonara como algo valioso, en lugar de la ironía cruel que había llegado a ser nombre apropiado. ¿Por qué? Porque sigue aquí. Bebieron en silencio mientras el sol terminaba de desperezarse, pintando el cielo de colores que prometían un día menos brutal que los anteriores. Por primera vez en semanas, Esperanza no se sintió completamente sola. No se sintió como una carga que alguien había dejado al costado del camino. Se sintió como alguien digna de compartir café al amanecer. Los tablones aparecieron una mañana, como si hubieran crecido de la tierra durante la noche. Esperanza despertó al sonido de madera, siendo descargada con cuidado. Y cuando se asomó desde su refugio, encontró a Mateo organizando vigas y tablas en pilas ordenadas, midiendo distancias con pasos largos y deliberados. ¿Qué está haciendo?, preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. Había visto esa expresión antes en el rostro de su padre, cuando planeaba construir un nuevo corral o reparar el techo antes de la temporada de lluvias. Era la mirada de un hombre que veía posibilidades, donde otros solo veían tierra vacía. ¿Construyendo?, respondió Mateo sin levantar la vista de una tabla que estaba examinando en busca de nudos y grietas. No le pedí que construyera nada. Lo sé, no tengo dinero para pagar materiales. Lo sé, la gente va a hablar. Mateo se detuvo. Entonces, alzó la vista hacia ella, con esos ojos que parecían haber visto suficiente mundo, como para no asustarse por un poco de murmuración. ¿Le importa lo que diga la gente? Esperanza abrió la boca para decir que no, que había dejado de importarle las opiniones ajenas el día que su familia la abandonó. Pero las palabras no salieron porque no eran completamente ciertas. Sí, la importaba. Le importaba la forma en que doña Carmen apresuraba el paso cuando pasaba cerca. Le importaba cómo los niños la señalaban y susurraban teorías sobre por qué Dios la había castigado. Le importaba ser el ejemplo que las madres usaban para asustar a sus hijas. Si no obedeces, podrías terminar como esa pobre muchacha. Sí, admitió finalmente, me importa. Bueno, dijo Mateo, volviendo a su trabajo. A mí no. Durante las siguientes horas, Esperanza observó cómo transformaba el caos de materiales en los huesos de lo que algún día sería una estructura real. Sus movimientos eran económicos, precisos, como si cada clavo y cada corte hubieran sido planeados mucho antes de que el martillo tocara la madera. No era trabajo rápido. Mateo se tomaba su tiempo, verificaba 2 veces cada medida, ajustaba cada ángulo, hasta que estuviera exactamente donde debía estar. Había algo meditativo en la forma en que trabajaba, como si el acto de construir fuera una forma de oración. A media mañana, las primeras curiosas aparecieron. Mujeres que supuestamente iban al pozo pero que tomaban rutas innecesariamente largas que las llevaban cerca del lugar donde Mateo trabajaba. Niños que jugaban juegos que los acercaban cada vez más, hasta que sus madres los llamaban con voces agudas de advertencia. ¿Qué crees que está haciendo? ¿Quién es ese hombre? ¿Crees que ella le está pagando con...? Las voces flotaban en el aire como mosquitos irritantes,
e imposibles de ignorar. Esperanza sintió como el calor le subía al rostro, como la vergüenza familiar se asentaba en su estómago como plomo derretido. Pero Mateo siguió trabajando como si fuera sordo, como si los susurros y las miradas especulativas fueran simplemente otro elemento del clima, algo que había que soportar pero que no merecía atención. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se detuvo, se limpió el sudor de la frente con la manga de su camisa, y miró hacia Esperanza. ¿Lista para el café?, preguntó, como si fuera la pregunta más natural del mundo, y por primera vez en semana. Esperanza sonrió de verdad para la segunda semana. Las paredes tenían forma, y el techo comenzaba a sugerir protección real. Esperanza había desarrollado el hábito de observar a Mateo trabajar desde una vieja caja de madera que él había colocado estratégicamente donde podía ver sin estar en el camino. Las tardes se habían convertido en algo que esperaba, cuando el calor del día cedía y el trabajo se ralentizaba hasta convertirse en conversación. ¿Por qué lo hace?, preguntó una noche mientras él lijaba una tabla con movimientos largos y rítmicos en todo esto. ¿Por qué se molesta? Mateo detuvo el trabajo, sopló el aserrín de la madera y se quedó quieto durante tanto tiempo que Esperanza pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cualidad del agua encontrando piedras en un arroyo. Tuve una esposa una vez, dijo simplemente. Elena era maestra en un pueblo al norte de aquí, en pequeño, en el tipo de lugar donde todos conocen el nombre de tu caballo. ¿Y cuántos huevos pusieron tus gallinas ayer? Esperanza sintió algo extraño retorciéndose en su estómago. No era exactamente celos, pero se parecía lo suficiente como para incomodarla. ¿Qué pasó con ella? ¿Enfermedad? Llegó con las lluvias un año. Se llevó a la mitad del pueblo antes de que pudiéramos siquiera entender qué era. Sus manos encontraron trabajo. Otra vez, como si el movimiento fuera necesario para las palabras difíciles. Los últimos meses no podía caminar tampoco. Demasiado débil. Yo la cargaba por toda la casa, la sentaba junto a la ventana para que pudiera ver las flores que había plantado. La gente del pueblo la trataron como si fuera contagiosa, mucho antes de que muriera, como si estar enferma fuera algo que había elegido. Mateo alzó la vista hacia Esperanza, y en sus ojos había una comprensión que dolía de tan profunda, como si no poder caminar la hiciera menos persona. El silencio se extendió entre ellos, pero no se sentía vacío, se sentía lleno de cosas que no necesitaban ser dichas para ser entendidas. Mi familia, comenzó Esperanza lentamente, dejó porque pensaron que era más fácil emigrar sin alguien que los ralentizara. Dijeron que era temporal, que volverían cuando se establecieran. Pero las mentiras que nos decimos a nosotros mismos siempre suenan más convincentes que las verdades que no queremos enfrentar. ¿Cómo pasó?, preguntó Mateo señalando con la cabeza hacia sus piernas que había asustado. Víbora de cascabel en Caimal. Se encogió de hombros como si fuera simple, aunque ambos sabían que nada sobre eso había sido simple. Los doctors dijeron que tal vez con tiempo o con cuidado especial, pero el tiempo cuesta dinero, y el cuidado especial requiere quedarse en un lugar. Y ellos tenían que irse, confirmó Anne esa noche, cuando Mateo se fue. Esperanza se quedó despierta mucho tiempo mirando las estrellas a través de los huecos del techo a medio terminar, pensando en esposas muertas y familias que se van, en el tipo de soledad que hace que dos personas heridas reconozcan algo familiar en los ojos del otro. El día de mercado llegó con su mezcla usual de colores, ruidos y la electricidad particular que surge cuando toda una comunidad se reúne en un solo lugar para intercambiar más que solo bienes. Esperanza había evitado el mercado durante semanas, pero Mateo necesitaba clavos, y ella necesitaba dejar de esconderse. A la silla de ruedas que Mateo había construido era tosca pero funcional, hecha de madera y metal recuperado, con ruedas que había negociado con el herrero a cambio de medio día de trabajo. No era elegante, pero le daba algo que había perdido, la capacidad de moverse por su propia voluntad. A las miradas comenzaron antes de que llegaran completamente al centro de la plaza. Esperanza las sintió como pequeñas picaduras de abeja, rápidas pero acumulativas, mujeres que interrumpían sus conversaciones para susurrar detrás de rebozos, hombres que alzaban las cejas y intercambiaban miradas significativas, niños que se quedaban boquiabiertos hasta que sus madres los jalaban lejos. Mira nada más,
Escuchó que decía doña Carmen a su círculo habitual de comadres: ahora anda paseándose como si nada, y él empujándola como si fuera su esposa. Completó otra voz: sin estar casados, sin siquiera ser del mismo pueblo. Quayonis, él. Nadie sabe de dónde vino. Los hombres que aparecen de la nada siempre están huyendo de algo. Esperanza sintió como se le tensaban los hombros, como el calor familiar de la vergüenza comenzaba a trepar por su cuello. Pero Mateo siguió caminando a su lado con la misma calma imperturbable que llevaba a todo lo demás, como si las voces fueran simplemente el ruido de fondo de un mundo que había aprendido a ignorar en el puesto de clavos. El comerciante vaciló antes de atenderlos. Sus ojos saltaron entre Esperanza y Mateo, como si estuviera calculando el costo social de la transacción. Buenos días, don Raúl, dijo Mateo con la cortesía formal que usaba como escudo. Buenos días, murmuró el hombre, pesando los clavos con manos que temblaban ligeramente. Easy to do. Cuando Mateo extendió el dinero, don Raúl lo tomó sin tocar sus dedos, como si el contacto pudiera contaminar algo. Esperanza sintió una rabia fría asentándose en su estómago, el tipo de enojo que venía de ser tratada como si su presencia fuera una mancha moral en un mundo perfectamente ordenado. Discúlpeme, dijo con voz clara y fuerte, lo suficientemente alta para que las comadres la escucharan. ¿Hay algún problema con mi dinero? Don Raúl parpadeó, sorprendido de ser confrontado. Directamente. No, señorita, no hay problema. Perfecto, sonrió Esperanza, y su sonrisa tenía dientes, porque sería terrible pensar que por no poder caminar, mi dinero valiera menos que el de otros. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar, pero por primera vez en meses, Esperanza no se sintió pequeña bajo el peso de las miradas ajenas se sintió peligrosa. Se sintió viva cuando se alejaron. Mateo murmuró sin mirarla. Eso estuvo bien. Apenas estoy empezando, respondió. La tormenta llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que cambian todo. Esperanza estaba sentada en la casa a medio terminar, observando cómo Mateo ajustaba las últimas vigas del techo, cuando el viento cambió de dirección y trajo consigo el olor metálico de la lluvia desesperada. El cielo se había vuelto del color del plomo derretido en cuestión de minutos. Las nubes se retorcían sobre sí mismas, como si fueran criaturas vivas que se prepararan para atacar. Mateo alzó la vista, frunció el ceño, y comenzó a asegurar herramientas con movimientos rápidos y eficientes. Tenemos que entrar, dijo, aunque adentro era un concepto relativo en una casa que tenía paredes, pero solo la mitad de un techo. El primer relámpago cayó tan cerca que Esperanza sintió el aire cargarse de electricidad, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Luego vino el trueno, no como sonido sino como una fuerza física que hizo temblar la estructura. A medio terminar, Mateo la ayudó a moverse hacia la esquina más protegida, donde las vigas formaban un triángulo que prometía al menos algo de refugio. Extendió una lona sobre ellos justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y urgentes, como lágrimas que habían estado esperando demasiado tiempo para liberarse. En cuestión de minutos, el mundo se convirtió en agua. La lluvia no caía, se derramaba, como si alguien hubiera volcado el cielo entero sobre ellos. El viento aullaba entre las vigas inacabadas, creando sonidos que parecían voces de fantasmas. La lona se combaba y se tensaba sobre sus cabezas, como el diafragma de algún animal enorme que luchara por respirar. ¿Aguantará?, preguntó Esperanza, señalando hacia las vigas que Mateo había instalado. Tiene que aguantar, respondió él. Pero había algo en su voz que no sonaba completamente convencido. Estaban sentados tan cerca que Esperanza podía sentir el calor de su cuerpo, oler la mezcla de sudor, madera y esa esencia indefinible que era únicamente suya. Cuando otro relámpago iluminó el espacio entre ellos, lo vio mirándola con una expresión que no había visto antes. No era lástima, no era protección, era algo más profundo, más complicado. Esperanza, dijo su nombre, como si fuera una pregunta. Si alguna vez piensa en inglés, pues, en lo que pasa cuando termine la casa. Ella había estado evitando exactamente esa pregunta durante semanas. Había estado viviendo día por día, café por café, conversación por conversación, sin permitirse pensar en lo que significaba que un hombre como Mateo
construyera algo permanente para alguien como ella. No sé si hay un después para alguien como yo, dijo finalmente. Hay un después, respondió él, y su voz era tan firme como los clavos que había estado martillando durante días. La pregunta es si lo quiere conmigo. Otro trueno sacudió la estructura, pero esta vez Esperanza no se sobresaltó. Estaba demasiado ocupada, mirando los ojos de Mateo, viendo en ellos la posibilidad de algo que había dejado de creer que existía para ella. Un futuro elegido en lugar de uno simplemente soportado. Aun cuando la tormenta finalmente pasó, algo había cambiado entre ellos. No era que se hubieran dicho palabras de amor, era que habían encontrado algo más valioso, a la voluntad de construir algo juntos. Incluso si el mundo entero se oponía a la casa, estaba terminada un martes por la mañana, y Esperanza se despertó, en un espacio que por primera vez en meses se sentía como hogar. Las paredes olían a madera nueva y posibilidades frescas. La luz entraba por ventanas que Mateo había enmarcado para capturar exactamente el ángulo del sol que a ella le gustaba. Para su café matutino pero más importante que la casa, era lo que estaba intentando ese día encaminar. No había sido idea suya, o tal vez sí lo había sido, enterrada tan profundo que había necesitado semanas de sentirse segura para admitirlo. Los ejercicios habían comenzado sutilmente, movimientos pequeños que Mateo había sugerido sin hacer que pareciera terapia. Flexionar los pies, a mover las rodillas, pequeñas contracciones que gradualmente habían despertado músculos que habían estado durmiendo. Solo un paso, se dijo a sí misma, agarrándose del marco de la puerta. Solo uno. Mateo estaba sentado en la mesa que había construido, fingiendo leer un periódico viejo pero claramente observando de reojo. Habían acordado que no iba a ayudarla a menos que se lo pidiera. Esta era su montaña, que escalara en el pie derecho, respondió. Primero apenas un levantamiento del suelo, pero fue suficiente para enviar una onda de emoción por su columna vertebral. Luego el izquierdo, más tembloroso, menos confiable, pero obediente, un paso, en dos, en tres. Sus piernas se sentían como si fueran de algún otro ser, como si hubiera tomado prestadas las extremidades de alguien más, que no sabía muy bien cómo usarlas, pero funcionaban. Despacio, dolorosamente, incierto, pero funcionaban. Mateo, murmuró, y él alzó la vista del periódico, con una expresión cuidadosamente neutra, que no lograba ocultar la esperanza, ardiendo en sus ojos. Sí, podrías venir aquí. Él se levantó lentamente, se acercó hasta estar a unos pasos de distancia, y extendió las manos. No para cargarla, no para apoyarla, sino simplemente como una meta hacia la cual caminar. Esperanza dio 4 pasos más, tambaleándose, agarrándose del aire, hasta que sus dedos encontraron los suyos. Cuando se tocaron, algo se irrumpió en su pecho. No era dolor, era la liberación de algo que había estado conteniendo durante meses, a la posibilidad de que su cuerpo pudiera ser algo más que una traición. ¿Cómo se siente?, preguntó Mateo. ¿Cómo volar?, murmuró ella. Como volar muy muy despacio. Esa tarde, cuando doña Carmen pasó por casualidad cerca de la casa y vio a Esperanza de pie en el umbral, sosteniendo su propio peso, aunque fuera por unos segundos, algo cambió en su expresión. No era simpatía exactamente, pero tampoco era el desprecio cuidadoso que había estado usando durante meses. Buenas tardes, Esperanza, dijo, y por primera vez en mucho tiempo. No sonó como si estuviera cumpliendo con una obligación social. Buenas tardes, doña Carmen, a la casa. Se ve bien, gracias. Fue una conversación pequeña, insignificante, para cualquiera que la hubiera escuchado. Pero para Esperanza significó algo enorme, el reconocimiento de que seguía siendo parte del mundo, de que su presencia no era una mancha que había que tolerar, sino una realidad que había que aceptar en esa noche. Mientras ella y Mateo compartían la cena en la mesa que había construido, Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en meses no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. La carta llegó en manos de un niño que la había llevado desde el pueblo más cercano con servicio postal, doblada y sellada con cera, que se había agrietado durante el viaje. Esperanza la reconoció inmediatamente por la letra de su hermana menor. Esas curvas cuidadosas que había practicado durante horas en el piso de tierra de su antigua casa. ¿Qué dice?,
preguntó Mateo cuando la vio quedarse inmóvil con el papel en las manos, como si las palabras fueran serpientes que podrían morderla, si las leía demasiado rápido. Ana Esperanza desdobló la carta lentamente, sus ojos, moviéndose por las líneas como si cada palabra fuera un obstáculo que tuviera que sortear cuidadosamente. Encontraron trabajo, dijo finalmente, en una fábrica textil. Tienen una casa pequeña con cuarto extra. Dicen que su voz se quebró ligeramente. Dicen que siempre fue el plan venir por mí cuando se establecieran. Mateo siguió tallando el pedazo de madera que tenía en las manos, pero sus movimientos se volvieron más deliberados, como si estuviera usando toda su concentración para no decir algo que podría lastimar. ¿Qué más dice? Que extrañan mi risa, que la casa no se siente completa sin mí, que papá dice que está seguro de que pueden encontrar doctores mejores allá, especialistas que puedan. Se detuvo, porque la palabra curarme se sentía como una traición a todo lo que había construido aquí. Cuando quieren que vayas, tan pronto como pueda viajar. El silencio que siguió fue diferente a los silencios cómodos que habían compartido durante meses. Este tenía peso, gravedad, como si el aire mismo estuviera esperando una decisión que cambiaría todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mateo. Finalmente en Esperanza miró alrededor de la casa que él había construido, a las paredes que habían levantado juntos, a la mesa donde habían compartido cientos de tazas de café y conversaciones que le habían hecho sentir vista por primera vez en su vida. Luego miró hacia él, a este hombre que había aparecido cuando más lo necesitaba, y que se había quedado no porque tuviera que hacerlo, sino porque había elegido hacerlo. No lo sé, admitió. Son mi familia, lo sé. Me abandonaron una vez. También lo sé. Pero son tu sangre, completó Mateo. Y eso significa algo. Esperanza sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Qué harías tú? Mateo dejó de tallar. Alzó la vista hacia ella, y en sus ojos había una tristeza que reconocía, pero no juzgaba. No tengo familia que me quiera de vuelta, pero si la tuviera. Se encogió de hombros. Supongo que tendría que decidir entre el amor que me dejó ir y el amor que se quedó. Esa noche, Esperanza se quedó despierta mirando las vigas del techo que Mateo había colocado con tanto cuidado, pensando en hermanas que extrañaban su risa y hombres que construían casas sin hacer preguntas sobre el futuro. 3 días después de la carta, Esperanza todavía no había dado una respuesta, pero había tomado una decisión diferente. Se había puesto el vestido azul que había guardado desde antes del accidente, el que había usado para las fiestas del pueblo cuando sus piernas la llevaban a danzar hasta que le dolían los pies de la mejor manera posible. Mateo estaba sentado en el porche que habían construido juntos, mirando hacia el oeste donde el sol comenzaba su descenso diario. Cuando ella salió de la casa caminando despacio, pero sin ayuda, sus pasos eran más seguros ahora, después de semanas de práctica secreta, aunque seguían siendo deliberados. ¿Cómo plagiarias? ¿Vas a algún lado?, preguntó él, notando el vestido, la forma en que había trenzado su cabello. No exactamente, respondió Esperanza, pero quiero pedirte algo, lo que sea. Quiero que bailes conmigo, Mateo. Parpadeó, sorprendido. No hay música. No necesitamos música. Se quedó quieto durante un momento, como si estuviera evaluando algo que iba más allá de su petición simple. Luego se levantó lentamente, se acercó hacia ella, y extendió su mano con la misma reverencia que había usado la primera vez que le ofreció café. No bailo muy bien, admitió. Yo tampoco, sonrió Esperanza. Ya no. Cuando sus manos se tocaron, algo se encendió en el aire entre ellos. No era la electricidad de la tormenta que habían soportado juntos, sino algo más cálido, más constante. Mateo la trajo suavemente hacia él, hasta que su mejilla encontró su hombro, hasta que pudo sentir el ritmo estéril de su corazón contra su oído. Comenzaron a moverse, no exactamente bailando, sino meciéndose juntos como árboles en una brisa suave. Los pies de Esperanza siguieron a los suyos en pasos simples, básico, pero cada movimiento se sentía como una pequeña victoria sobre todo lo que había tratado de quebrarla. En Esperanza, murmuró Mateo contra su cabello. Sí, no quiero. Q-Tave. Las palabras colgaron en el aire, entre ellos como promesas que ninguno de los dos había estado listo para hacer hasta ahora. No quiero irme, susurró ella de vuelta.
pero son tu familia. Tú también eres mi familia. Siguieron moviéndose en el porche que miraba hacia el oeste. Mientras el sol pintaba el cielo de colores que prometían mañanas nuevas, no había música, pero había algo mejor en el sonido de dos personas que habían encontrado el ritmo el uno del otro, que habían aprendido a bailar no a pesar de sus heridas sino a través de ellas, aun cuando finalmente se detuvieron. Esperanza alzó la vista hacia él y vio en sus ojos todo lo que necesitaba saber sobre el futuro. Voy a escribir una carta, dijo, para decirles que vas, para decirles que ya estoy en casa. El jardín había sido idea de Esperanza, pero las manos de ambos lo habían hecho realidad. Tomates que se trepaban por varas de madera que Mateo había tallado, chiles que ardían bajo el sol del mediodía, flores que había plantado no porque fueran necesarias, sino porque la vida necesitaba belleza tanto como necesitaba sustento. Era un sábado por la mañana, cuando doña Carmen llegó con un rebozo lleno de semillas que había estado guardando desde la última cosecha. Para el jardín, dijo simplemente, como si compartir semillas con la mujer que una vez había evitado fuera la cosa más natural del mundo. Gracias, respondió Esperanza, tomando el rebozo con las dos manos. ¿Le gustaría quedarse para el café? Fue una invitación pequeña, pero ambas sabían que representaba algo más grande, la aceptación de que algunas heridas sanan, no porque se olviden, sino porque se integran en algo nuevo. Mientras Mateo preparaba café para tres y doña Carmen admiraba las flores que ya comenzaban a asomar entre la tierra, Esperanza se dio cuenta de que había aprendido algo importante sobre los finales. No siempre llegan con grandes gestos o revelaciones dramáticas. Algunas veces llegan en la forma de vecinas que traen semillas y hombres que construyen mesas, lo suficientemente grandes para toda la gente que podría querer sentarse en ellas. En la carta de respuesta que había enviado a su familia había sido breve, pero clara. Encontré mi hogar. Los amo, pero ya no necesito que me rescaten. Si algún día quieren visitarme, siempre habrá café y un lugar en la mesa. No había recibido respuesta todavía, y eso estaba bien. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas familias necesitan tiempo para entender que el amor a veces significa dejar ir. ¿Más café?, preguntó Mateo, y Esperanza alzó su taza con una sonrisa que había aprendido de nuevo durante estos meses de construir algo que nadie podía llevarse. Siempre, respondió. Desde el porche que miraba hacia el oeste, podía ver el camino que había traído a Mateo hasta ella, el mismo camino por el que su familia se había marchado, pero ya no le importaba quién más podría llegar o irse por ese camino. Tenía café caliente, manos que construían cosas hermosas, y un hogar que había elegido en lugar de heredar. Tenía raíces que había plantado, ella misma en tierra, que había aprendido a llamar suya, y eso, decidió, mientras observaba cómo doña Carmen y Mateo discutían sobre la mejor manera de plantar frijoles. Era más que suficiente para cualquier historia que valiera la pena. Contar la casa que miraba al oeste había cumplido su propósito, no solo dar refugio, sino en sí, que home no es un lugar donde naciste, sino el lugar donde decides quedarte.